En este vídeo vamos a aprender a representar una pieza como esta, una pieza muy básica, muy sencilla, que es un prisma rectangular. Vamos a aprender a representarlo en perspectiva isométrica, ¿vale? Entonces, vamos a colocar nuestro prisma rectangular en este escenario, en este pequeño escenario, que simula dos paredes y un suelo y que se llama diedro. Lo primero que tenemos que hacer para dibujar la perspectiva isométrica de la pieza que acabamos de ver, es decir, para representar este plano vertical y este plano horizontal, es decir, que serían, como si esto fuera la esquina de una habitación, serían pared, pared y suelo, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser dibujar el sitio donde se unen las dos paredes y las dos paredes con el suelo, es decir, esta línea y esta línea, que se llaman los ejes isométricos. Bien, estos ejes isométricos, que aquí los tengo ya representados, estos responderían exactamente a esto mismo. Esta línea, que sería el eje X, correspondería al sitio donde se unen esta pared y el suelo. Este eje isométrico Y sería el sitio donde se unen el suelo y esta pared, esa línea. Y por último, este eje isométrico Z correspondería con el sitio por el que se unen estas dos paredes. Bien, estos ejes pueden formar muchos ángulos entre ellos. Pero si lo que queremos hacer es la perspectiva isométrica, el ángulo que formen X con Y, Y con Z y Z con X deben ser de 120 grados cada uno. Deben ser los tres ángulos iguales. 120 más 120 más 120 serían los 360 grados de la circunferencia. Bien, hay varias maneras de dibujar los ejes para que formen 120 grados. Voy a explicar las dos más rápidas y más sencillas. Entonces, para la primera lo que vamos a utilizar va a ser la escuadra y el cartabón exclusivamente. En la segunda utilizaremos el compás. Entonces, en esta primera vamos a dibujar primero el eje Z, pero lo vamos a hacer un poco más largo de lo que lo vamos a necesitar después. Bien. Ahora vamos a aprovechar los ángulos con los que vienen fabricados los instrumentos de dibujo geométrico. Este ángulo es de 60, este ángulo es de 90, este ángulo es de 30. Bien, si yo sumo este ángulo dos veces, 60 y 60, tendría 120. Muy bien, pues entonces vamos a dibujar una recta que forme un ángulo de 60 grados con respecto a esta vertical que hemos dibujado antes. Y ahora vamos a dibujar otros 60 grados en el otro sentido. Borramos un poquito esto que nos sobra y ya tenemos aquí X, Y y Z. ¿Cuál es la segunda manera? Pues para la segunda manera de hacerlo vamos a dibujarnos una circunferencia cualquiera. Bien. Y ahora a esta circunferencia le vamos a dibujar el diámetro vertical, que será el eje Z. Y ahora, desde este punto, vamos a trazar dos arcos con el mismo radio de la circunferencia. Es decir, haciendo centro en este extremo del diámetro, abriendo hasta el centro, trazamos este arquito, este otro, y si los unimos con el centro, ya tenemos por aquí el eje X
tenemos por aquí el eje Y y aquí el eje Z. Luego eliminamos aquello que no necesitemos para el dibujo. Y ya podemos representar la pieza. Bien, pues una vez que tenemos los ejes, vamos a pasar a representar la pieza. Como hemos visto al principio, la vamos a representar metida en este hueco, ¿vale? De manera que esté en la esquina de la habitación, en la esquina del diedro, que es la figura. Bien. Entonces, para ello, lo vamos a hacer con medidas aproximadas, no lo vamos a hacer ahora con medidas reales. Entonces, vamos a tomar una medida cualquiera como esta. Sobre el eje X, esta medida va a corresponder a esta parte de la pieza. Vamos a tomar la medida del ancho de la pieza, que correspondería a esta, y sobre el eje Z vamos a llevar la medida de la altura. Bien, pues ahora todo el ejercicio consiste en trazar paralelas a los tres ejes isométricos, por cada una de las señales que he trazado, la del ancho, la del alto y la del largo. Entonces, vamos a trazarle una paralela a Y por esta medida, una paralela a X por esta medida, y ahora vamos a trazarle tres paralelas al eje Z por este punto, por este punto y por este punto. Bien, ahora vamos a colocarle la tapadera al prisma rectangular. Una paralela al eje Y por aquí, una paralela al eje X por esta medida, otra paralela al eje X por esta medida. Vamos a borrar esto, que lo he hecho demasiado largo. Y vamos a prolongar esta un poquito, que me ha quedado corta. Y por último unimos estos dos puntos. Y ya tenemos representado el prisma rectangular.